El que no arriesga no pierde, pero tampoco gana. Y cuando usted siente miedo a arriesgar, de pronto está cayendo en esta fobia, de pronto está cayendo en este miedo. Hablo para aquellos que se paralizan de alguna manera. ¿Cuántas de las personas que me están escuchando acá debieran ya estar en un punto y por el miedo y el temor de avanzar no están? Estás enlodado siempre como en el mismo círculo, dando vueltas en círculo y llegando al mismo lugar con tu pareja. No tomas decisiones. Personas que pensaron qué bueno sería tener un negocio, pero toda la vida fueron empleados que nunca se arriesgaron, les llegó el capital y prefirieron guardarlo en un CDT que cumplir el sueño de tener una boutique, cumplir el sueño de tener un buen salón de belleza, tener el sueño de montar un supermercado. ¿Cuántos de los que me están escuchando acá quisieron estudiar, tener una carrera, tener un posgrado, viajar, hacer una especialización en el extranjero? Pero todo se quedó en un buen deseo porque tuvieron miedo a arriesgarse. ¿Cuántos de los que están aquí vieron cómo otros invirtieron en un negocio y les fue bien? Bueno, nos encontramos otra vez aquí en nuestro programa del canal Bandera Blanca. Hoy vamos a hablar de un tema bien especial. Yo sé que ustedes han escuchado esta frase, sin miedo al éxito, e incluso la hemos usado de manera graciosa muchas veces cuando tenemos que enfrentar algo, cuando tenemos que un desafío o simplemente para darle un consejo a alguien que quiere atreverse a hacer algo no inusual. Y les decimos sin miedo al éxito. Para una inversión, para un juego, lo que sea. Resulta que esta frase no nació porque sí. Detrás de ella hay una historia y la historia es con un mexicano que se llama Paul Villafuente. El hombre tuvo una vida bastante desordenada y en medio de ese desorden pierde una extremidad y comienza a recapitular lo que estaba haciendo en su vida. Y tomó una parte del barrio donde él vivía, un sector bien deprimente, y lo convirtió en un gimnasio. Y a pesar de que perdió su extremidad, si no estoy mal, su pierna izquierda, él decidió hacer un gimnasio callejero para la comunidad, para empezar a atraer muchachos y ayudarles a salir de las drogas, de algunos otros vicios. ¿De dónde viene la frase? De que él notó que la gente le tenía miedo a subir el peso cuando tenían que alzar la pesa. Pues yo no soy experto en el tema, de pronto mis hijos sí que van al gimnasio todo el tiempo, pero él empezó a notar que cada vez que utilizaban un disco con más kilos para subirlo, el reto, para hacer un poquito más de flexión en los brazos y más fuerza, ponerle más potencia, lo que ustedes quieran llamarle, la gente ponía cara de miedo y empezaban a angustiarse o entraban en ansiedad. Y él empezó a utilizar esa frase. De ahí es donde nació. Después vinieron algunas fundaciones, incluso hay gimnasios que a él le colaboran, invierten a poder arreglar y el mantenimiento del gimnasio que tiene en la calle. Tiene muchas personas y invitan muchos conferencistas para que les hable a los chicos de valores y eso les ayuda. Ahí nació la frase sin miedo al éxito. Hoy vamos a hablar del miedo. Hoy vamos a hablar de qué es esa emoción, qué es el miedo, qué lo genera, cómo se genera y cómo combatirlo. Pero quiero llevarlos a algo que ustedes se van a dar cuenta en la última parte del video. Por ahora quiero que observen esta entrevista que hizo un noticiero en el año 2016 en Bogotá. Una periodista le preguntó a mucha gente así de manera esporádica a qué le temían. Vamos a observarla. Hoy quisimos saber a qué le temen los colombianos. Mi compañera Estefanía Támbara salió a las calles de Bogotá a averiguarlo. Los miedos se manifiestan en las personas de muchas maneras. Estos se van creando de acuerdo a experiencias y patrones de comportamiento a medida que la persona va creciendo. Salimos a la calle para preguntarle a las personas a qué le tienen miedo y esto fue lo que nos contestaron. A las serpientes. A la altura. A la oscuridad. La serpiente. Una encuesta del Centro Nacional de Consultoría arrojó el siguiente resultado al respecto. De las siguientes opciones, ¿usted a cuál le tiene miedo? Mujeres. El 27% respondió que las serpientes,
seguido al miedo de quedarse encerrado con un 16%. Con un 15% el miedo a las alturas, los ratones un 13%, miedo a la soledad 12%, el 10% le teme a la oscuridad y un 2% a montar en avión. En los hombres, el 24% le teme a las alturas, el 18% de los encuestados le teme a la soledad y a quedarse encerrado, mientras que a las serpientes el 17%, el 9% a montar en avión. Un 5% le tiene miedo a la oscuridad y el 1% a los ratones. Corría el año 2016 y aquí tenemos que ubicarnos en el contexto. Todavía no habíamos vivido la pandemia y si usted evalúa lo que fue la pandemia y lo que somos ahora, pues vino con muchos cambios. Dentro de eso, la forma de pensar. Ahora la gente también le tiene miedo al encierro, le tiene miedo al término pandemia. Cada vez que dicen que hay una cepa que quedó del COVID-19, todos sentimos algo de temor, ¿verdad? Y entonces los miedos ahora de los colombianos son otros. Estamos pasando por una situación coyuntural social en Colombia donde se generan otros miedos frente a ciertas crisis en determinadas áreas del país. Y bueno, eso convive con nosotros todos los días. Hoy el tema principal es sobre el miedo y vamos a hablar específicamente de dónde se origina y cómo combatirlo para que aquellas personas que nos escuchan y estén pasando por una situación de miedo lo sepan identificar y cómo manejarlo. Entonces, los miedos de los que habla esta periodista, miedo a las alturas, miedo a la oscuridad. Tuve la oportunidad esta mañana que estuve con unos chicos del Colegio del Pilar con 10-1 y 10-2 a los que le envío un cordial saludo y les pregunté a algunos de ellos que a qué le temían. Y yo pensé que estos chicos me iban a hablar de otros temas, pero no, mencionaron cosas que son muy comunes también en los adultos. Miedo a las arañas, miedo a la oscuridad, miedo a la soledad. Una dijo miedo al pasar al tablero y mencionó varios miedos ellos mencionaron varios miedos que son comunes y que pronto usted y yo, pues, también los hemos vivido. ¿Por qué quiero tocar el tema del miedo? No sé si ustedes recuerden, hace 2 semanas, algo asombroso en un hombre llamado Alex Honnold. Me disculpan en inglés nuevamente, no soy muy bueno para eso, se escribe Honnold, pero yo lo menciono así y llamémosle Alex a partir de ahora para yo no enredarme, porque no falta el que diga qué malo para el inglés. Lo reconozco, no le tengo miedo al inglés, pero para el inglés sé toser. Es una de mis metas este año mejorar en esa área, se lo prometo. Pero vamos a hablar de Alex. Alex es un escalador, no solamente de común y corriente en cuanto a montañas, en cuanto a superficies. Es un escalador de una parte que se llama integral, es decir, cuando ellos escalan sin nada, sin arnés, sin ninguna medida de seguridad, solamente con sus manos y con sus pies. Incluso tiene varios récords y hace 2 semanas fue muy conocido y se escuchó la noticia, incluso fue filmado mientras subía un edificio que es el Taipei. El hombre subió 508 pisos sin arnés. Solamente lo llevaba una bolsita que utilizan ellos donde ponen magnesio para sus manitas y para poder tener como más adhesión, digámoslo así, a las superficies. Yo no sé si usted vio en directo lo que estaban haciendo, pero él lo hizo para Netflix y Netflix le pagó una cantidad, si no estoy mal, fueron $500,000 por subirse y lograr esa hazaña. Por supuesto, batió un récord. Pero resulta y pasa que Alex no es conocido solamente por eso que hizo hace 2 semanas. Él también había batido un récord subiendo la montaña más alta y más difícil de subir hasta ahora, en ese récord de escaladores que tienen que ver con integrales, que tienen que ver con esa área que ellos manejan sin arnés. Eso tiene un nombre, se llama estegofilia, específicamente lo de los edificios, o bouldering le llaman otros para el término en general. Y resulta que este muchacho había batido el récord en un parque nacional que hay allá en Estados Unidos y en una montaña que se llama El Capitán, o el CAT, le dicen así. Habían filmado una documental, una cineasta de documentales y un amigo de él, fotógrafo. Hicieron un documental que
que ganó un premio Oscar al mejor documental en esa época, creo que fue en el 2017, y grabaron la vida de él, grabaron cómo él practicó para llegar a ese reto, porque ningún humano lo había hecho. No sé si lo han visto, se llama, el documental está en Netflix y se llama Free Solo, y ustedes lo pueden observar. Se lo recomiendo, pero si usted tiene nervios de acero, porque yo mientras lo vi, yo lo único que pensaba era en qué momento se iba a caer este muchacho. Uno fue eso que hizo él haciendo ese documental. Ya les hablaré ahorita sobre eso. Y lo segundo que me llamó la atención es que en el documental cuentan cómo le hacen una resonancia magnética al cerebro, y resulta que hay un área del cerebro que es la que maneja los miedos, que ya la hemos mencionado aquí y se convierte en amiga nuestra todo el tiempo, que es la amígdala cerebral. Resulta que en él descubrieron que la amígdala está prácticamente inactiva. De alguna manera, Alex logró que su amígdala no estuviera activa. Entonces, cuando se presentan momentos de tensión y de estrés para él, pues simplemente al no estar activa, pues no se presenta miedo y se enfrenta a las dificultades de otra manera. Pero para que usted no se confunda y no empiece a pensar que debe convertir su amígdala en la amígdala de Alex, déjeme aclarar los puntos para que tengamos en cuenta y tengamos claridad, y para que tengamos en cuenta y nos sirva a nosotros. Porque el hecho de que este muchacho se enfrente a esos edificios no quiere decir que usted ahorita, para vencer su miedo, si vive en un 10º piso, se salga por la ventana y comience a bajar, porque eso usted no lo va a hacer. Entonces, en el documental muestran la vida de él y le hacen una pregunta: ¿usted no siente miedo? Y aquí es donde lamentablemente uno se da cuenta los efectos de cuando alguien quiere amarillismo en las redes sociales, porque muchos títulos salieron a partir de la hazaña que él hizo hace 2 semanas diciendo el hombre sin miedo, el hombre que no tiene miedo, el hombre que no teme. Y resulta que Alex muestra en ese video, en ese cortometraje, en esa película, que ganó el Oscar. Muchas veces en la entrevista que le hacen, él muestra que sí tiene miedo. Incluso utilizan uno de esos cuando está viendo con un amigo que es escalador también a nivel mundial. Son los 2 expertos que hay. Él ve la montaña y él dice: siento terror solamente ¿de qué? De verlo. Entonces Alex también siente miedo, también siente terror. ¿Y por qué lo tengo que mencionar? Porque todos los que estamos aquí, los que me están escuchando, usted que me escucha desde su casa, que hizo un alto para ver este video, déjeme decirle que es normal que usted sienta miedo. Y otra cosa que dijo él, me llamó la atención: él mantiene una relación, en ese entonces mantenía una relación con una chica. Y ustedes saben que los que vean el documental, y los que vieron la noticia de la escalada en el edificio de Taipei, un solo error y ese muchacho se va para el piso y se mata, como lo han hecho varios que han hecho las mismas hazañas en sus diferentes ciudades. No recuerdo ahorita el nombre del japonés, del chino. Creo que el chino, el que hizo varias escaladas, se tenía en una sola mano, se tomaba las fotos, y hasta que llegó el día en que cayó de un edificio de 62 pisos y murió, por supuesto, y muchos intentando hacer esto han muerto. En este caso, Alex tiene el récord y es el mejor del mundo. Esto nos lleva a preguntarnos algo que hace que una persona como Alex no sienta el miedo o perciba el miedo de una manera distinta a nosotros. Y vuelvo y les digo, no quiere decir que porque él tenga en unas áreas la amígdala inactiva, usted tenga que tenerla de igual manera. No, señores, aquí vamos a analizarlo absolutamente todo. Y lo segundo, téngalo bien en cuenta, él reconoce que sí siente miedo. Cuando en el 2017 hicieron la película, como le digo, él era novio, él le llama Sansan, le dice así, pero se llama Sammy, la chica. Y ya cuando hicieron ahorita, hace 2 semanas, hicieron el en vivo de Netflix para Netflix, ya son esposos. Cuando él llega a la cima, ahí lo está esperando, la está esperando ella. Usted imagina la tensión de su ser querido, de su ser amado, llámese esposa, llámese compañero, compañera, llámese un hijo, la tensión tan tremenda cuando se observa a una persona que está dependiendo solamente de sostenerse con sus pies
y con sus manos. Incluso en lo del edificio llega un momento en el que se sostiene solamente con una pierna. Es increíble. Y cuando va subiendo la montaña, hasta que les digo, en el 2017, él sonríe a la cámara. E incluso muestran en el documental cómo sus amigos están más preocupados por lo que le puedan pasar. Hay uno que observa desde abajo y llega un momento donde pasan por el circuito más difícil en esa montaña y el hombre se tapa los ojos creyendo que iba a ver a su amigo muerto. Pero ¿qué es lo que pasa con el miedo? Yo tengo aquí algunos apuntes de lo que sucede con el miedo, teniendo en cuenta lo que pasa con este chico Alex. Y con él pasan aspectos psicológicos y también aspectos personales relacionales que tienen que ver con lo que le pasa a él en la amígdala. Escúcheme bien. Recuerde que yo a usted le hablé y le he venido hablando y insistiendo que la amígdala cerebral es el centro de las emociones. Es prácticamente donde se centra el miedo. Y cuando viene el miedo, la amígdala comienza a segregar la hormona del cortisol. Y cuando produce el cortisol, que es la hormona del estrés, quiero aclararles algo que ya se los había dicho. Es normal. Recuerden que nosotros tenemos 4 emociones básicas, que son tristeza, alegría, miedo o temor e ira. Esas emociones vienen con usted, las colocó Dios en usted. Usted no las puede evitar. Es decir, que el miedo está implícito en nosotros. Lo que pasa es que cuando esta amígdala comienza a segregar estas hormonas del cortisol constantemente, o el impacto es muy fuerte y no para, el cortisol, que es la hormona del estrés, comienza a subir, pues produce alguna consecuencia en nuestras decisiones. Recuerde que la amígdala también va unida a la corteza prefrontal, que es donde está el eje de nuestra toma de decisiones. Si esta amígdala, por el miedo, bloquea la corteza prefrontal, pues usted no toma decisiones. ¿Y qué pasa cuando uno tiene miedo y es muy fuerte? Pues se queda paralizado, que es la parte que vamos a hablar al final. En el caso de nuestro amigo Alex, la función fisiológica de su amígdala se inactiva. Él ha logrado controlarla de alguna manera. Y algo que le ayudó a él son 2 cosas. La primera, lo que tiene que ver con la parte relacional. Su padre tenía un síndrome de Asperger y ese síndrome hacía que la comunicación con su papá fuera un poquito delicada, de que él estaba pequeño y él buscó la manera de desahogarse, de no poderse comunicar efectivamente con su padre, y decidió escalar. Y él se dio cuenta que cuando escalaba sentía tranquilidad, sentía reposo, y eso comenzó a meterse en su cerebro de tal manera que se acostumbró. Y aquí estamos dando las primeras pautas de qué hacer con el miedo, porque al final veremos cómo el miedo puede desplazarse con algo que nos causa a nosotros bienestar, que ya les lo diré al final, porque hay la respuesta para el temor, para el miedo. El caso es que este niño sigue creciendo, sigue escalando, y él encuentra, él va a su escuela y todo eso, pero encuentra en escalar los muros, porque si se han dado cuenta cuando van a un centro comercial que hay ese juego de escalar y todo eso, pues en algunas partes donde él vivía existía esto como un pasatiempo, como usted ejercitarse en fútbol, en basquetbol, en tenis, en lo que sea. Y él encontró en ello satisfacción y se daba cuenta que lo desestresaba. Entonces empezó a acostumbrar en el ejercicio de su función, de lo que le gustaba, empezó a acostumbrar a la amígdala a no emitir más señales o al no producir más cortisol. Ahora, eso lo logró él, y mientras usted me escucha, vaya pensando qué tiene que hacer usted para que ese cortisol descienda de alguna manera, porque acuerde que lo vamos a mencionar siempre. Cuando hablemos de ansiedad, cuando hablemos de depresión, cuando hablemos de estrés, vamos a mencionar a ese dichoso cortisol casi que todo el tiempo para poderlo controlar, y vamos a mencionar a nuestra amígdala y vamos a mencionar a nuestra corteza prefrontal. Siempre lo vamos a hacer así para darle una valía científica a lo que estamos hablando y para que usted también conozca. Ahora, él también inhibe ese miedo a través del entrenamiento que recibe. Él no se volvió escalador, o sea, mejor dicho, él no se paró frente al edificio y dijo, vamos a escalarlo de una vez.
En el documental que hicieron en el 2017 se ve que él va durante meses a la montaña, va con un amigo que también es escalador, pide consejo, entrena, sube con cuerda, baja con cuerda, ve el recorrido, se lo aprende hasta que puede hacerlo de una manera funcional e integral como ellos le dicen, y puede subir sin arnés y sin nada que lo sostuviera. Eso no es de la noche a la mañana, él se formó con un entrenamiento. ¿Listo? Tenga en cuenta eso. ¿Qué pasa en nosotros entonces? Cuando nosotros nos enfrentamos a un temor o a un miedo, el mecanismo de defensa que se activa es la amígdala. Es como un escudo. Entonces, lo primero que quiero que usted tenga en cuenta es que el miedo es natural, es más natural que lo sintamos. Lo que no es natural es que persista el miedo a ciertas cosas, que es donde quiero centrarme en este programa. Ahora, ustedes recuerdan las preguntas que se hicieron por la periodista allá en Bogotá. Pues la misma pregunta que usted tiene que hacerse en este momento. ¿Tú a qué le tienes miedo? Y para que lo entiendas bien y para que lo entendamos bien, hagamos una diferencia entre lo que es el miedo, entre lo que es la fobia y lo que es el pánico. Usted de pronto habrá escuchado de esas tres. Y hay diferencias en ello y voy a ser como muy específico porque algún día hablaremos en estos programas de cada uno de ellos. Entonces, el miedo es una respuesta natural, emocional y fisiológica a una situación inesperada que se nos sale de control, a una situación normal y sentimos miedo. ¿Es necesario sentir miedo? Claro que sí, si nosotros no sentimos miedo, entonces ¿cómo se desarrolla nuestra amiga la amígdala y cómo aprendemos a levantar como un mecanismo de defensa para ir en contra de las situaciones que nos amenazan? Decir que no tenemos miedo, eso sí es tener un problema, porque cuando usted aparecen los miedos y usted logra sortearlos, da un paso más hacia adelante. Por eso aquí hay personas que deben superar los miedos. Conozco personas que he tenido que atender, que pasan años y tienen los mismos temores, es decir, todavía no ha tomado una decisión frente al miedo que tiene. La fobia es un miedo desproporcionado, ilógico y paralizante de muchas veces de situaciones basadas en situaciones que no existen. Entonces es una exageración del miedo. Ustedes habrán escuchado hablar de hidrofobia, miedo al agua, aerofobia, miedo a volar. ¿Cuál otra? Claustrofobia, miedo a los lugares cerrados. Aracnofobia, miedo a las arañas, como dijo esta mañana mi amigo de décimo allá en el colegio El Pilar. Y el pánico, que con el pánico sí hay que tener cuidado, porque el pánico es un ataque de miedo que se sale de control y afecta físicamente y puede tener consecuencias graves, porque afecta la respiración, trae taquicardia y en ocasiones hay desmayos. No sé si vieron ustedes La Ley de los Audaces, esa serie de abogados donde en una parte, como en la sexta o séptima temporada, el protagonista, que es el mejor abogado, el que resuelve todos los casos, el que nunca pierde, por una situación que no ha resuelto en su pasado con su mamá, tiene un ataque de pánico. Y yo cuando veía la serie veía la preocupación de sus compañeros, porque tal vez nosotros no estamos acostumbrados a ver gente con ataques de pánico, pero en Estados Unidos sí los hay muy frecuentemente y esos ataques muchas veces están precedidos también por una falta de respiración y muchas veces por un paro respiratorio, según lo que investigué. Entonces, ya teniendo estas tres diferencias, usted tiene que ubicarse en dónde está. Si usted lo que siente miedo, si usted que es natural, si usted lo que tiene es una fobia, para eso tiene que buscar un especialista. Y si usted lo que tiene es un ataque de pánico, y tendrá que buscar también un especialista que le hagan unos estudios y no solamente el acompañamiento psicológico. Ya teniéndolo ahí, ahora hablemos de algo que era lo que quería llegar para ir ya cerrando y a donde yo quiero motivarle con estos programas. Hay un término que se llama atiquifobia. Es el miedo a arriesgarse a mejorar, es el miedo a arriesgarse a emprender, es el miedo a avanzar, es el miedo a proponernos metas
y salir adelante. ¿Cómo se ven los síntomas? Porque son personas que procrastinan todo el tiempo. Son personas que todo el tiempo viven pensando que el pasado fue mejor. Son personas que no avanzan. Son personas que tienen carreras universitarias pero no desarrollan sus habilidades con esa carrera. Son personas que todo el tiempo viven diciendo, me propuse, tengo el deseo, quiero cambiar, quiero mejorar, pero nunca mejora, nunca un paso hacia adelante. Pues, mis amigos, usted lo que tiene es atiquifobia. Imagínese eso. No sé si usted lo había pensado de alguna manera. Investíguenla un poquitico más. Pero quería llegar era hasta ahí. Esta mañana Andrés, un profesor de filosofía que hacía el acompañamiento al grado de 10-2 del Colegio Pilar, al cual le doy un saludo, me decía, mi temor es a no arriesgarme a hacer las cosas bien, a tener temor, a no sacar mis habilidades y ponerlos al servicio de los demás. ¿Cuántas de las personas que me están escuchando acá debieran ya estar en un punto y por el miedo y el temor de avanzar no están? Estás enlodado siempre como en el mismo círculo, dando vueltas en círculo y llegando al mismo lugar con tu pareja. No tomas decisiones con tu pareja. Ves que las cosas están mal y no quieres llegar a un acuerdo, pero tampoco quieres terminar con lo que empezó algún día. Y eso usted sabe que es un tire y afloje para decirlo de alguna manera, pero es algo que no construye y que no trae bendición. Yo le estoy diciendo a usted que se separe, pero hay un momento en la vida en que usted tiene que hablar y tener los puntos claros y ver hacia dónde va la relación. Y si usted todavía tiene amor por esa persona, buscar una ayuda de un tercero, un consejero de familia, un psicólogo de pareja, lo que usted quiera como terapeuta para poder sacar adelante su matrimonio. O simplemente si usted vio que ya no funcionó y definitivamente ni para atrás ni para adelante, tomar otras decisiones. Pero hay gente que se acostumbra en pareja al maltrato, que tienen relaciones enfermizas, creo que eso ya lo habíamos mencionado alguna vez, y no avanza. Personas que pensaron qué bueno sería tener un negocio, pero toda la vida fueron empleados que nunca se arriesgaron, les llegó el capital y prefirieron guardarlo en un CDT que cumplir el sueño de tener una boutique, cumplir el sueño de tener un buen salón de belleza, tener el sueño de montar un supermercado. ¿Cuántos de los que me están escuchando acá quisieron estudiar, tener una carrera, tener un posgrado, viajar, hacer una especialización en el extranjero? Pero todo se quedó en un buen deseo porque tuvieron miedo a arriesgarse. ¿Cuántos de los que están aquí vieron cómo otros invirtieron en un negocio y les fue bien? Viene a mi mente ahorita trayendo a Jason Jiménez, que él contaba cómo una vez se puso una gorra y un amigo lo convenció de que vendiera esas gorras, y él le dio por hacer, en las redes sociales, ponerse la gorra y anunciar que la estaba vendiendo, y Jason cuenta cómo los pedidos en una sola noche fueron de 60 millones de pesos. Él vendió las gorras sin tenerlas hechas y vio en ella una oportunidad de negocios y se arriesgó. ¿Cuánta gente de la que usted conoce que están bien económicamente simplemente tomaron un riesgo? Pero hay personas que uno les escucha siempre, es mejor la estabilidad, y eso es cierto, todos tenemos que buscar el punto de equilibrio de alguna manera, pero no necesariamente todos somos empleados. Hay mucha gente que tiene la capacidad de sacar adelante un negocio, pero por temor a invertir. Recuerdo mucho aquí en un colegio, exactamente en mi tecnológico del alma, había un letrero que siempre lo leía y me gustó: el que no arriesga no pierde, pero tampoco gana. Y cuando usted siente miedo a arriesgar, de pronto está cayendo en esta fobia, de pronto está cayendo en este miedo. Hablo para aquellos que se paralizan de alguna manera. Usted imagina donde este hombre del cual lo hablaba yo, Paul Villafuente, se pierde una extremidad, pierde una pierna y decide más bien irse con una platico a pedir limosna a una calle. Él no hizo eso, él al contrario se llenó de resiliencia, de capacidad, y empezó a ver en el temor de poner peso a las otras personas la oportunidad de él para sentir útil, volviéndose maestro y sacando chicos de las drogas y de las calles y de un poconón de vicios. Encontró su proyecto de vida, pero tomó un riesgo, se arriesgó.
a colocar un gimnasio callejero y a mejorarlo. Y ahorita es un hombre de influencia. ¿Cuántas de las personas que me están escuchando que tienen un negocio establecido, si hubieran escuchado a aquellas personas que le decían, no, la situación está en crisis, usted no lo va a lograr, eso es muy caro, nunca hubieran tenido nada? En algún momento tuvieron que vencer el sueño y atreverse a salir adelante. Así que mis amigos que me escuchan, es el tiempo de no temer. Y termino con esto. ¿Qué dice Dios acerca del temor? Porque le mencioné a usted que hay una cura para el miedo. Y la cura para el miedo es que usted se enfoque en lo que ama. Porque si usted ve que un hijo está en peligro y usted tiene miedo del carro que también viene encima de su hijo, por amor a su hijo, usted atraviesa la calle y lo rescata, ¿sí o no? ¿Tengo o no tengo la razón? El amor nos mueve a nosotros. Uno por amor se levanta todos los días a trabajar. Uno por amor quiere prosperar. Uno por amor quiere mejorar su nivel de calidad de vida. Uno por amor se vuelve juicioso, señores. Uno por amor se vuelve juiciosa, señora. Uno por amor quiere avanzar. Todo lo hacemos por amor. Y Dios lo dejó escrito en la Biblia. No, Él no tuvo que dar toda la carreta que yo he dado aquí. Él simplemente dijo en 2 versículos y resumió el asunto. Uno es porque el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces fíjate en lo que amas. Tú que eres una mujer indecisa, tú que eres un hombre indeciso, estás diciendo, tengo temor de invertir en un negocio, tengo temor de salir adelante, tengo temor de hacer una especialización. Pues piensa en el amor que tienes por tus hijos, por tu familia, y que eso va a mejorar el nivel de calidad de vida, y hazle, sigue adelante. Y lo segundo que dice es en Josué 1:9, le regalo ese versículo que está en la Biblia. Mira que te mando que te esfuerces y sean valientes, no temas ni desmayes. No tengas miedo ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que te acompañaré y estaré contigo por donde quiera que vayas. Así que si Dios puso el amor y Él es el amor en todos nosotros, tenemos una excusa para dejar el miedo atrás. Si usted es temeroso, comience a amar más, y el amor hará que esa amígdala cerebral se tranquilice, y en vez de producir cortisol, la dopamina y la oxitocina, que son las hormonas del bienestar y del amor, tengan mayor influencia en su vida, y el miedo desaparecerá. Pero si usted sufre de pánico, busque un profesional. Si tiene fobia, busque un profesional. Mientras tanto, ni para atrás ni para coger impulso. Mientras tanto, sin miedo al éxito en todo lo que usted se proponga, porque estoy seguro que Dios está en el asunto y que Dios quiere bendecirnos. Nada de temor, nada de miedo. Dios me los bendiga. Sigan suscribiéndose. Ya casi llegamos a los 1000. Colabórenme con eso. Vean los videos. Yo sé que les va a servir para mucho a ustedes y que sean de bendición. Nos vemos en otro programa. Dios me los bendiga grandemente.